El hombre siempre desea ir a explorar lo que hay en otros lugares, comprender lo que sucede en otros lugares, para también conocer mejor su lugar en el universo. Solo Marte está muy lejos para nosotros. Ir a Europa, Titán o Encélado ni siquiera podemos imaginarlo porque está aún más lejos. En una misión humana hacia Marte, eso sería lo principal. Entonces, teníamos varias respuestas, pero creo que hay muchas más dificultades que solo sobrevivir y regresar. Teníamos high. Sí, y solo ir, sí, se acabó. Sobrevivir, en todo caso, es cierto que la supervivencia va a ser un... Creo que para los primeros hombres que vayan a Marte, algún día así será, creo, necesariamente. Pero será la supervivencia, ese será el gran reto, sí. Así es, eso va, pues espero que eso vaya. Gracias, gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que sí, ¿eh? Muy bien. ¿Ok? Súper. Creo que si no, bueno, Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy y de estar contigo también, Christoph. y pues sí, sobre todo porque ya habíamos podido conocernos hace unas semanas, con el estreno también del documental. De mi documental en France Televisions, así es, ese secreto de la ciencia, así es. Entonces, si volvemos a lo básico, ¿para qué sirve ir al espacio? Ya tenemos herramientas que nos permiten observar. ¿Por qué enviamos humanos al espacio? Pues en sí, la exploración espacial, de hecho, ya ocurrió hace un poco más de 60 años, incluso un poco más, después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, tuvimos, ¿cómo decirlo?, un impulso entre las naciones, las grandes potencias, Rusia, la URSS, o sea, los soviéticos, los estadounidenses, y después estuvieron los franceses y los europeos para enviar primero las primeras sondas, los primeros cohetes, y luego humanos. Entonces, el aspecto humano, de hecho, ya entra en juego solo por el contexto, el carácter humano que tenemos de siempre querer explorar. Bueno, antiguamente sabemos que el ser humano nació en África, que después se expandió a Europa, Asia, las Américas. Entonces, de hecho, existe ese carácter humano donde la persona siempre quiere ir a explorar lo que hay en otros lugares, entender lo que pasa en otros lados, para también conocer mejor su lugar en el universo. Y entonces, ya la exploración espacial, bueno, humana, tiene que ver con eso. Ese es el primer punto que hizo que enviáramos humanos al espacio. Y después, bueno, también están los temas científicos, por supuesto. Hoy en día enviamos astronautas a la EEI a 400 kilómetros sobre nuestras cabezas y es un laboratorio espacial que está literalmente en órbita, donde en realidad trabajamos. Hay experimentos científicos que permiten, de hecho, tener un impacto en la investigación. La biología terrestre también, sobre la comprensión realmente de la Tierra y de los seres vivos que habitan la Tierra. Entonces, también está ese lado científico, además del lado, bueno, en realidad profundamente humano, donde queremos explorar, queremos ir a otro lugar para ver, solo para ver, y también para tener un poco ese orgullo humano de que fuimos a la Luna, pusimos una bandera, y bueno, Marte tal vez en unos años. Entonces, eso también es muy humano, es un rasgo muy antiguo. De acuerdo. ¿Por qué es tan difícil ir al espacio, enviar humanos al espacio? De hecho, yo diría que es una buena pregunta, porque más allá de eso, cuando uno piensa, solo cuando uno hace un zoom hacia afuera y mira el tema espacial, en comparación con otros campos, de todas formas, es muy violento lo que sucede. Porque, de hecho, ir al espacio, hoy en día, no todos los países del mundo pueden hacerlo, ¿sabes? Es un país que realmente domina toda la cadena, desde construir un lanzador hasta incluso enviar sus propios satélites. En realidad, no hay muchos, si lo piensas bien. Y es bastante difícil porque son fenómenos que son muy violentos, un poco casi brutales, donde en realidad un cohete, por ejemplo, te doy un ejemplo, Ariane 6, es un lanzador donde en 47 segundos se alcanza la velocidad del sonido. Alcanzamos velocidad supersónica en 47 segundos. Pasamos de cero, una velocidad de 0 kilómetros por hora a 28.000 kilómetros por hora en 2 a 3 minutos. Así que realmente tenemos una diferencia que es enorme. Y más allá de eso, de ese lado donde tenemos que adaptarnos a diferentes entornos, también está ese aspecto donde primero estamos en la Tierra y luego estamos en el espacio. A veces incluso vamos a visitar otros planetas, Marte, Venus, lo que hace que en realidad tengamos que adaptarnos a diferentes entornos, sobre todo para las misiones robóticas. Ha habido misiones a Marte, misiones que han ido a Venus, etc. Es que al principio estamos en el entorno terrestre, cuando está el lanzador. Después llegamos al espacio, que es un entorno totalmente diferente. Y luego, si exploramos otros planetas, pues también tenemos que adaptarnos a otros entornos. Y entonces eso es lo que hace que la cosa sea un poco difícil, que en realidad sí, no hay realmente un entorno fijo. Lo cual no es necesariamente el caso en otro campo, como por ejemplo el campo que más me acerca, que es la robótica, es la aeronáutica. Pues los aviones cuando despegan se quedan en la atmósfera a 30.000 pies, así que es un entorno que dominamos más o menos.
El espacio es diferente. E incluso cuando hemos estado en la Luna, pues la Luna también, en comparación con la Tierra, es un entorno que es muy diferente. Estamos en un cuerpo celeste donde no hay atmósfera, así que no hay viento, no hay erosión, no hay oxígeno donde se pueda respirar. Entonces, realmente es ese aspecto en el que tenemos que adaptarnos al entorno y también desarrollar tecnologías que son muy complejas, como por ejemplo un motor de cohete. Cuando pensamos en un motor de cohete, en realidad es un sistema donde a unos cuantos centímetros podemos tener una parte del motor que está extremadamente caliente a miles de grados Kelvin y otra parte al lado, no muy lejos, que está extremadamente fría con una temperatura criogénica límite. Y entonces eso también es ese lado. Técnica de ingeniería que es muy compleja porque de hecho se requieren, bueno, vamos a enfrentar entornos que son muy violentos. Y después, más allá de eso, los astronautas que regresan de la exploración puede ser de la EI. Entonces, la EI, cuando regresan con la nave Crew Dragon de SpaceX, estamos alrededor de 28.000 kilómetros por hora y a veces es aún más. Por ejemplo, hace unas semanas fue la misión Artemis II de la NASA, donde por primera vez en más de 55 años seres humanos fueron hacia la Luna, dieron la vuelta y regresaron. Y cuando regresaron, pues entraron en la atmósfera a una velocidad de aproximadamente 40.000 kilómetros por hora. Y entonces eso genera un entorno, de hecho, térmico y mecánico que es extremadamente violento. Así que, en realidad, la física se lleva un poco al límite de lo que podemos conocer nosotros como seres humanos. Y eso hace que las cosas sean difíciles, en realidad, al final. De hecho, fuimos a la Luna hace unos 50 años. Ha pasado muchísimo tiempo entre hoy y el momento en que queremos volver a la Luna. ¿Qué hizo que hiciéramos una pausa tan larga? Bueno, esa es una excelente pregunta. De hecho, el programa lunar, el Apolo, primero hay que entender bien cómo nació. Apolo, de hecho, surge justo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, bueno, entre comillas, dos grandes ganadores históricos. Son los estadounidenses por un lado y los soviéticos por el otro. Hay este aspecto en el que, bueno, de hecho, tenemos dos grandes potencias que incluso se reparten un poco el mundo. Por eso surgió la guerra de Corea, bueno, de China, etcétera. Todas las guerras que también están relacionadas después, que se derivaron, es esa idea de dos mundos que se enfrentan. Tenemos una guerra fría que comienza entre los soviéticos y los estadounidenses. Y es también el momento en que esta guerra fría no es solo política e ideológica, sino que también es científica. Y entonces los rusos, bueno, los soviéticos fueron los primeros en enviar a un hombre al espacio y también en enviar un satélite al espacio. Y los estadounidenses ahí se dicen, bueno, los rusos, bueno, los soviéticos lograron hacer eso. ¿Nosotros qué vamos a hacer para tratar de superarlos? Porque al final somos los estadounidenses, somos los mejores. ¿Qué hacemos? Entonces, en ese momento, en el 58 es cuando nace la NASA. Hay diferentes centros espaciales por todo Estados Unidos que entonces van a fusionarse un poco y crear esta gran agencia que es la NASA, que se crea en ese momento. Y la NASA también fue creada en el marco del programa Apolo al principio. Entonces, en realidad, tenemos esta carrera espacial que comienza entre los soviéticos y los estadounidenses. Y los estadounidenses invierten muchísimo dinero para lograr superar a los soviéticos. De verdad, muchísimo. Estamos hablando de varias decenas de euros por año por estadounidense en impuestos, así que es bastante enorme. Y los estadounidenses lo logran. Así que, el 16 de julio del 69, Neil Armstrong pone el pie en la Luna. Tuvimos el Apolo 11, luego el 12, el 13, donde hubo un problema, pero después el 14, 15, 16 y hasta el Apolo 17, o sea, hasta diciembre del 72, tuvimos estadounidenses que pusieron el pie en la Luna y que de hecho exploraron un satélite. Ensuite, luego es el momento en que los estadounidenses lo hicieron. Ellos dijeron, lo logramos. Ganamos esta carrera espacial frente a la URSS. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque la NASA tampoco la vamos a eliminar. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y ahí llega el momento en que los estadounidenses van a enfocarse un poco más en la órbita baja, la exploración en órbita baja, y es en ese momento cuando nacen los transbordadores espaciales. Los transbordadores espaciales, o sea, todas las misiones STS. Los transbordadores espaciales, como Challenger, Discovery, hubo varios, Atlantis. Bueno, nacieron de ese programa estadounidense donde, de hecho, los estadounidenses dijeron, bueno, ya lo hicimos, la Luna está muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en la órbita baja, vamos a tratar de avanzar en nuestro conocimiento científico y espacial en la órbita baja. Y después vino todo lo que surgió de eso. El lanzamiento de telescopios espaciales como Hubble, Hubble 90 y otras misiones bastante emblemáticas. Pero además de eso, este renovado interés por el espacio y en todo caso por la órbita baja también generó obstáculos. Y esos obstáculos fueron accidentes mortales para tripulaciones de astronautas. Por ejemplo, tenemos el Challenger en los años 80.
Challenger, un problema con una junta tórica. Los estadounidenses, es decir, la NASA, tienen un lanzamiento STS con el transbordador Challenger que entonces explota después de unos segundos. También hubo otros accidentes, como el Columbia. En ese caso fue un problema con una loseta térmica y la entrada atmosférica en los años 2000. Y entonces a los estadounidenses, de hecho, esos accidentes los afectaron un poco, en realidad. Los afectaron mucho. Y pensaron, vamos a evitar, al menos para los vuelos tripulados, tomar tantos riesgos. Y ahora tiene que haber certificaciones precisas, además mucho más estrictas que las que había en la época de Apolo. Y también, de hecho, ese lado también es lunar, es que, bueno, lo que hay que decir sobre la Luna, bueno, es nuestro satélite natural, ¿eh? Es un cuerpo celeste que está geológicamente muerto, donde no necesariamente hay, bueno, es interesante porque está ligado a la Tierra. Se piensa que hace unos 4.000 millones de años la Luna y la Tierra, bueno, un cuerpo celeste del tamaño de Marte y la Tierra chocaron y formaron la Luna. Entonces, también tenemos ese lado científico donde queremos regresar a la Luna para intentar también seguir entendiendo mejor nuestros orígenes geológicos desde un punto de vista terrestre. Pero eso hace que las cosas sean difíciles porque ir a la Luna requiere mucho dinero. Entonces, más allá de ese aspecto donde los estadounidenses tuvieron esos traumas con Challenger y Columbia, pues también está la dificultad de ir con menos dinero. No quieren invertir tanto dinero y por eso existe el programa Artemisa, que es un programa internacional, que entonces hace que haya varios países que ponen dinero y que permite entonces a los estadounidenses y también de hecho a los europeos, japoneses y canadienses regresar a la Luna. Entonces eso es un programa que es diferente al Apolo, que requiere recursos diferentes y tiene un objetivo diferente. Porque ahora con Artemisa no solo queremos ir a la Luna para plantar una bandera, ahora queremos quedarnos ahí, queremos quedarnos para desarrollar una base lunar en el Polo Sur y también a largo plazo preparar el viaje hacia Marte. Entonces, eso es. Entonces, en realidad, la dificultad viene por el lado, sí, dificultad técnica y certificación, además, por los traumas que ha habido, pero también el lado, al final, financiero, porque en realidad nos damos cuenta de que el sector espacial e incluso la exploración espacial, pues sin dinero no pasa nada. Además, lo que también observamos es que la exploración espacial siempre tiene un auge cuando hay tensión política. Entonces, tuvimos en los años 60 la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Eso generó un auge científico donde incluso llegamos a la Luna, así que increíble. Y hoy en día, bueno, no diría que es una guerra fría, pero tenemos otro tipo de tensiones entre, esta vez, los chinos, o sea, la CNSA, la Agencia Espacial China, que por cierto son muy, muy buenos, y los estadounidenses. Y entonces, esa tensión, que es como un renacimiento, también crea, por lo tanto, un salto tecnológico donde queremos volver a la Luna y esta vez quedarnos ahí. Entonces, de hecho, nos damos cuenta de que la tecnología y la exploración espacial están estrechamente ligadas a las tensiones geopolíticas cada vez que éstas surgen. Y entonces, en cuanto hay tensiones que se exacerban, pues la exploración espacial sigue porque está ese lado de poder blando que es muy importante. De acuerdo. Entonces, cada vez escuchamos más sobre bases lunares. Concretamente, ¿en dónde estamos? ¿Es posible para mañana? Eso, para mañana no, pero en unos años sí. En unos años sí, porque bueno, la NASA realmente ha destacado ese aspecto de que queremos quedarnos ahí. El programa Artemis fue un poco reformulado recientemente, hace unas semanas, por el administrador de la NASA, John Reed Isaacman. Él, digamos, redujo un poco, diría yo, las ambiciones estadounidenses para este regreso a la Luna. Entonces había originalmente una estación espacial lunar que se llamaba Lunar Gateway, que está en parte desarrollada por Thales en Turín, Europa, que fue abandonada. Y entonces ahora, en realidad, los estadounidenses solo quieren regresar, tener una base en el Polo Sur lunar para quedarse ahí. Entonces, no después, ¿en dónde estamos? Bueno, hace unos meses fue la misión Artemis 2. Habrá Artemis 3, que finalmente será una misión. Entonces, es el próximo año, seguramente será una misión en órbita baja terrestre. Y después habrá Artemis 4, donde vamos a aterrizar. Entonces, ya creo que el objetivo a corto y mediano plazo para los estadounidenses es llegar a la Luna antes que los chinos, regresar antes que los chinos, pisar la superficie, también enviar a la primera mujer a la Luna. Y además de eso, bueno, yo pienso que en algunos años, tal vez en el año 2030 más bien, tal vez sería más lógico pensar así. En el año 2030, ahí estarán los primeros cimientos de una base lunar en el Polo Sur. ¿Por qué el Polo Sur? Porque en realidad se han detectado rastros de hielo de agua en el Polo Sur lunar. Entonces, la Tierra, creo que ya lo saben todo, está inclinada unos 23 grados con respecto al plano eclíptico, o sea, con respecto al Sol, lo que es en parte responsable de las estaciones.
Entonces, en realidad, los polos de la Tierra, hay una parte del año en la que van a estar frente a la luz del Sol y otra parte del año en la que van a estar un poco más alejados. La Luna, bueno, no está a 23 grados, sino a 1,5 grados, lo que hace que la Luna, en realidad, a nivel de sus polos, no necesariamente tenemos grandes diferencias en un año o en un año lunar o incluso terrestre, no importa. Hay zonas que están constantemente iluminadas y otras que están constantemente en la sombra en relación con la luz del Sol, lo que hace que en las zonas de sombra, en el fondo de algunos cráteres en el polo sur lunar, tengamos áreas donde, bueno, en realidad han permanecido en sombra durante miles de millones de años. Nunca ha habido luz, nunca ha habido un rayo de sol que haya llegado a ese cráter, a ciertos cráteres, lo que hace que con los impactos de meteoritos que envían minerales y depositan pues, sustancias que pueden ser interesantes, hemos encontrado rastros de hielo de agua que han permanecido, que en realidad pues, han persistido en esos cráteres. Y eso puede ser interesante tanto desde el punto de vista de la supervivencia de los astronautas en la Luna, o sea, todo lo que es electrólisis y bueno, la gestión de la supervivencia, y también tenemos problemas relacionados con el combustible. Entonces, estos rastros de hielo de agua, bueno, el agua, H2O, hidrógeno, oxígeno, cuando los separamos, se convierte en combustible para cohetes. Eso también puede permitir un viaje a Marte a largo plazo y generar un recurso que va a ser importante para un viaje interplanetario. Entonces tenemos una zona que es interesante y una zona por la que, de hecho, todas las grandes potencias están compitiendo un poco. Creo que incluso los chinos, bueno, si van a la Luna antes que los estadounidenses o incluso después, también van a querer estar no muy lejos del Polo Sur por esas mismas recursos que son interesantes. De acuerdo, entonces hay una especie de competencia entre los diferentes estados para ser el primero en instalarse de manera duradera. Entonces, eso también plantea problemas de geopolítica. Se puede poseer un pedazo de la Luna, tener un territorio lunar. Bueno, Creo que el Tratado del Espacio dice que oficialmente todo lo que está en el espacio no pertenece necesariamente a un país. Bueno, después ya conocemos a los estadounidenses, ¿no? Ellos, los estadounidenses, siempre tienen una bandera que plantar, así es, pero los estadounidenses yo creo que van a poner la bandera. Después, oficialmente, el derecho espacial, el Tratado del Espacio, dice que no tienen necesariamente el derecho de decir que es de ellos y que solo ellos deben usar esos recursos. Creo que entonces los chinos quizá también vayan a venir. Eso puede, en realidad no sé muy bien cómo va a desarrollarse, eso también puede crear tensiones en los años 2030 respecto a eso. Quizá también tengan que ponerse de acuerdo porque las dos potencias van a estar en condiciones de regresar ahí y quedarse. Entonces, necesariamente va a haber un momento en que el lado político o incluso simplemente el lado legal y jurídico necesariamente va a entrar en juego. Pero hoy en día, bueno, oficialmente no, ese no es el caso. No hay necesariamente una zona lunar que pertenezca a tal o cual país o que vaya a pertenecer o algo así, ¿no? ok. Y con respecto a Marte, porque a veces escuchamos opiniones contrarias, algunas personas son extremadamente optimistas y para ellos una base en Marte estará lista para 2030. Hay quienes son mucho más pesimistas. ¿En dónde estamos y por qué parece ser tan complicado poner una base en Marte? Honestamente, no hemos avanzado nada. Hola, ¿Marte? Bueno, entonces Marte, de hecho, enviamos robots, astromóviles, entonces ha habido Perseverance, Curiosity, son, bueno, los robots que ahora son un poco emblemáticos de la NASA. Esos rovers, de hecho, está Curiosity, que está en un cráter que se llama el cráter Gale. Está Perseverance, que está muy, muy lejos de Curiosity, en el cráter que se llama el cráter Joa Cero. Son cráteres donde pensamos que hace millones, miles de millones de años había agua. Entonces, sabemos que Marte potencialmente se ha parecido a la Tierra actual, aunque hoy en día con las condiciones que no tienen nada que ver. ¿Dónde estamos? Estamos en un punto en que, bueno, tenemos, en términos de misión no tripulada robótica, logramos llegar a Marte, logramos aterrizar, bueno, no todas las potencias, pero bueno, las grandes potencias logran hacerlo. En cambio, enviar personas, eso ya es otra cosa, porque en realidad enviar personas, el aspecto humano es tan importante y en realidad no sé cómo explicarlo, pero ya solo ir a Marte toma de 6 a 9 meses. La Luna son 2 o 3 días. Bueno, más o menos 4. Entonces depende de la órbita y también de lo que se haga antes, etcétera. Pero Marte, digamos, entre 6 y 9 meses. Pero algo que también es importante y que hay que tomar en cuenta es que Marte es un planeta. Entonces Marte obviamente no es como la Luna. La Luna orbita alrededor de la Tierra. La Luna está constantemente, en promedio, a 384.000 kilómetros de nosotros. Marte, eso cambia. Entonces, cuando Marte está más cerca de nosotros, está aproximadamente a 50 millones de kilómetros, y entonces ahí nos toma de 6 a 9 meses. Pero después hay que esperar 26 meses para que Marte vuelva a estar lo más cerca posible de la Tierra y podamos regresar. Entonces, si salimos y regresamos, es mínimo un viaje que va a durar pues más de 1 año, 2 años, porque en realidad habrá que esperar a que Marte y la Tierra vuelvan a estar lo más cerca posible para poder regresar.
Entonces a ese problema de la duración del viaje, porque hoy en día en la EI las misiones de larga duración, bueno, ahí tenemos a Sofía Neno, que actualmente está en la EI, ella está en una misión de aproximadamente 9 a 10 meses, creo, 8, sí, 8, 9 meses aproximadamente. Es un poco el máximo que hemos logrado hacer. Nunca ha habido una misión en la EI donde realmente hayan estado de manera realmente preparada durante 2 años o 2 años y medio en la EI. Hay realmente una rotación de astronautas que se hace, generalmente es cada 6 meses, y entonces queda extremadamente lejos. Desde la Tierra, Marte es un pequeño punto en el cielo, así que realmente está extremadamente lejos. Está ese lado de la distancia, pero también el aspecto de las condiciones. La atmósfera marciana está compuesta en un 96% de CO2. Nosotros como seres humanos, bueno, el CO2, pues eso, nosotros necesitamos oxígeno para respirar. Entonces es un poco complicado por eso. Y más allá de eso, incluso las condiciones, bueno, un verano marciano, cuando hace buen clima, estamos a 20 grados. Bueno, digamos que está bien, está bien. Pero puede bajar hasta menos 150 grados. Entonces, bueno, está ese lado donde uno dice, bueno, ok, venimos como si nada, pero al final no. Y además de eso también, el problema de Marte es la atmósfera. La atmósfera marciana es mucho más delgada que la atmósfera terrestre. Entonces, la atmósfera terrestre tiene la capacidad de protegernos, incluso por su campo magnético también, la Tierra, de protegernos de todo lo que son radiaciones UV, radiaciones peligrosas que vienen del Sol, lo cual no es el caso para Marte. Entonces, Marte, si no estamos bien protegidos, eso puede generar a largo plazo, tal vez no instantáneamente, pero a largo plazo, desarrollar cáncer, tener un impacto en nuestras células, nosotros como seres humanos. Entonces también está ese aspecto. De hecho, es el lado humano el que representa un problema en Marte, sobre todo en relación con el entorno marciano, porque en sí los robots sabemos cómo hacerlos. De hecho, ir a Marte sabemos cómo hacerlo, pero realmente es el lado humano el que representa un problema. ¿Cuándo lo lograremos? Bueno, esa es una buena pregunta. Para mí es un poco complicado decirlo porque en sí no sabemos realmente cómo van a evolucionar también las tecnologías, etcétera. Bueno, tenemos a SpaceX que con el Starship quiere ir allá. Yo opto por quizá 30, 40 años. Soy quizá un poco pesimista, pero así es. Para mí, bueno, de entrada, soy de los que piensan que estamos hechos para vivir en la Tierra. El único planeta que nos corresponde es la Tierra. Es mejor cuidar la Tierra y protegerla antes de ir a buscar en otro lado. Así que eso pienso. Ok. Bueno, regresar un poco al tema de la exploración espacial. ¿Por qué Marte en particular cuando hay otros planetas que a veces parecen tener ventajas que Marte no tiene? ¿Por qué queremos ir a Marte y no a otros? Bueno, de hecho, cuando vemos los otros planetas, bueno, partimos del Sol. A 57 millones de kilómetros tenemos el primer planeta, que es el más cercano, es Mercurio. Mercurio tampoco tiene atmósfera. Mercurio, una temperatura de 420 grados. Ok, queremos pasar a otra cosa. Vamos más lejos. 108 millones de kilómetros Venus. Venus, no es rocosa como la Tierra, ¿ok? Ahí decimos que está bien. Con un diámetro de 12.000 kilómetros, un poco como la Tierra, decimos, muy bien. Decimos, ok. Pero cuando miramos con más detalle a Venus, en la superficie, 465 grados, una presión atmosférica de 92 bares, o sea, una presión 92 veces mayor que la que tenemos en la Tierra, lluvias de ácido sulfúrico, una atmósfera que se mueve 5 veces más rápido que su superficie, vientos extremadamente violentos. Bueno, Venus a un lado, luego estamos nosotros, la Tierra, a unos 149 millones de kilómetros, luego está Marte, así que Marte está un poco más lejos, y Marte, de hecho, al final cuando lo vemos, es el único planeta rocoso que tiene condiciones que son ligeramente cercanas a las condiciones terrestres en términos de temperatura. Pero incluso Marte, como mencioné hace un momento, ¿ves? Es complicado porque, bueno, tenemos elementos químicos en la atmósfera, una atmósfera que no nos ayuda, y después, en ese caso, habría que buscar en otro lado. Pero si vamos a otro lado, Saturno, asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, entonces Júpiter ya podemos olvidarlo porque es un planeta gaseoso. Así es, no podremos ir ahí. Hidrógeno y helio, no hay nada que hacer. Ahora, Júpiter y Saturno son 2 planetas, o sea, gigantes gaseosos que tienen lunas, más de 90 lunas, 100 lunas para Saturno. Entre esas lunas hay algunas que son interesantes. Por ejemplo, Júpiter tiene una luna que se llama Europa. Hay una misión de la NASA que fue lanzada en 2024 que se llama Europa Clipper y que va a llegar a Júpiter en 2030 para explorar Europa, que es una de las lunas de Júpiter. Entonces tenemos objetos celestes, cuerpos celestes que pueden ser interesantes porque tienen una atmósfera, tienen, bueno, condiciones donde uno puede pensar que podría haber vida allá.
Pero en realidad nos damos cuenta de que incluso Marte está muy lejos para nosotros. Ir a Europa, Titán o Encélado ni siquiera podemos imaginarlo porque está aún más lejos. Júpiter está a más de 700 millones de kilómetros del Sol. Saturno está a más de 1.000 millones de kilómetros, así que, bueno, estamos hablando de distancias que van más allá de lo que creo un ser humano puede hacer simplemente por ser humano. Por eso en realidad nos enfocamos más en Marte y ha habido más misiones, incluso robóticas, a Marte que misiones a Venus. Sí ha habido misiones a Venus, pero de las misiones a Venus, fíjate que la sonda, el robot espacial que aterrizó en Venus y que duró más tiempo, solo estuvo 127 minutos y después nada más, porque los materiales no aguantan, las condiciones son tan extremas que está muerto pues. Así que sí, es triste, pero es un poco complicado ahí. Al final, en realidad, uno se da cuenta de que la Tierra sí es realmente nuestra amiga. O sea, estamos contentos de estar aquí, estamos contentos de estar hoy aquí, en París, y ya está, somos felices, podemos beber agua, respiramos bien, eso es, está chido. Y sobre las huellas de vida, porque a veces escuchamos anuncios de que se habrían encontrado rastros de vida en algunos planetas. ¿En dónde estamos exactamente con eso? En el sistema solar, en donde estamos, estamos en que sabemos que alrededor de gigantes gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno, justamente tenemos lunas que pueden ser interesantes. Europa, Titán y Encélado. Europa, por ejemplo, ¿dónde estamos? Sabemos que debajo de esa corteza tiene una corteza de hielo. De hecho, estamos en la corteza de hielo de varios kilómetros de profundidad. Pero de hecho, debajo de esa corteza de hielo hay un océano de agua líquida. Y de hecho, ese océano de agua líquida ha sido observado, ha sido detectado por herramientas de la NASA e incluso herramientas a nivel mundial, donde en realidad se han detectado, de hecho, como irregularidades, pero incluso simplemente un campo magnético en Europa. Y de hecho, eso hace que sepamos que potencialmente hay un océano de agua líquida en las profundidades. Y es por esa razón que enviamos la misión Europa Clipper. Y entonces tenemos cuerpos celestes donde sabemos que potencialmente podría haber algo, pero en realidad, donde estamos concretamente, es que no necesariamente hemos encontrado algo. De hecho, no hemos encontrado nada. Enviamos sondas para intentar saber, para intentar entender mejor. Quizá algún día tengamos una respuesta, pero solo el hecho de saber que no hay vida ya es una respuesta. Así que el hecho de que no sepamos, pues eso justifica que enviemos sondas. Pero entonces, en realidad, en el sistema solar, bueno, yo soy de las personas que piensan que la vida en otro lugar, seguro que sí, pero en otra parte de nuestra galaxia, en otra parte del universo, sí, pero no en nuestro sistema solar. Yo pienso que en el sistema solar yo creo que somos los únicos. Después, bueno, es mi opinión, pero donde estamos ahora es que enviamos sondas y a largo plazo probablemente tendremos respuestas, pero no de inmediato, tal vez en unas cuantas décadas. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna posibilidad algún día de poder ir a otros sistemas solares o con las tecnologías al menos actuales o en un futuro cercano? ¿Eso está completamente fuera de nuestro alcance? Entonces, Actualmente está completamente fuera de nuestro alcance. Desafortunadamente, perdón por romper la ilusión, es un poco triste, pero tenemos una sonda de la NASA que se llama Voyager. Bueno, en realidad son dos sondas, pero bueno, la Voyager 1, que hoy está a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, fue lanzada en el 77. Y fíjate que actualmente va a llegar a un día luz de distancia, aunque fue lanzada en el 77. Entonces, está saliendo del sistema solar. De hecho, oficialmente ya está en el espacio interestelar, creo incluso. Y el problema en realidad es que a esa velocidad está saliendo del sistema solar a más de 61.000 kilómetros por hora. Es extremadamente rápido, va muy rápido, ¿eh? Aquí no estamos hablando de los camiones en París que van a 30, o del periférico a 50. Estamos hablando realmente de una velocidad de 61.000 kilómetros por hora, así que va muy rápido. Y la cosa es que a esa velocidad, considerando dónde está actualmente, imagínate que para alcanzar, bueno, pues las estrellas que están en nuestro entorno galáctico, todavía necesitaríamos varias decenas de miles de años de viaje. Y entonces ahí uno piensa, bueno, estamos contentos, logramos llegar a Marte, etcétera, pero en realidad Marte, a la escala de solo nuestro sistema solar, está aquí al lado, está realmente pegado a nosotros. Ni siquiera hablo a la escala de la galaxia. Entonces, al final, está un poco fuera de nuestro alcance, desafortunadamente. Pusimos un disco de oro, ¿no? Una especie de placa de oro con dibujos que muestran que, bueno, aquí estamos, somos seres humanos, estamos en la Tierra. Si algún día unos extraterrestres encuentran esa sonda en 20.000 años, 30.000 años, pero la probabilidad es muy baja y de hecho la distancia es el problema. Por eso desarrollamos telescopios espaciales, de hecho, como Hubble, James Webb, son telescopios que desarrollamos porque ir hasta allá en realidad está demasiado lejos. Y las distancias, y creo que incluso nosotros como seres humanos, nuestro cerebro ni siquiera puede darse cuenta de lo grande que es solo la Tierra.
Y más allá de la Tierra, las distancias son tan grandes que eso es justamente lo que causa problemas y hace que esté fuera de nuestro alcance. Eso es todo, gracias. Pero entonces, eso podría ser un poco deprimente. Podríamos pensar que al final la exploración espacial nos sirve de mucho si en realidad nos vemos bloqueados por esas distancias. En realidad, estamos bloqueados por esas distancias, al menos por ahora, pero la exploración espacial también sirve para entender de dónde venimos nosotros, como seres humanos, y el pasado de nuestro planeta, la Tierra. Y sabemos que nuestro planeta, la Tierra, está necesariamente ligado a los otros cuerpos del sistema solar. Porque hace 4.5 mil millones de años, bueno, nació el Sol, hubo un disco de acreción, hubo colisiones y teníamos un sistema solar que era un poco caótico. Sabemos que al final todo está un poco relacionado, más o menos. Y entonces estudiar, explorar en otros lugares de nuestro sistema solar también es, de hecho, indirectamente, pues entender mejor nuestros propios orígenes geológicos y biológicos en la Tierra. Entonces, tenemos ese aspecto donde la exploración espacial, creo que en la medida en que nos mantenemos dentro del sistema solar y tratamos de entender mejor nuestro propio planeta, pues ahí, en ese caso, tiene sentido. Pero ir a otros lugares para observar otros sistemas solares, para observar tratar de encontrar rastros de vida, pues lamentablemente está ese tema de la distancia que lo impide. Eso es. Entonces, para mí sigue siendo útil. Y también tenemos el aspecto de la exploración, porque cuando hablamos de exploración, bueno, está la exploración humana tripulada, pero también está la exploración todo lo que es la órbita baja, que es importante para nosotros, para el GPS, para el clima, para el tiempo. Lo que también deben saber es que, por ejemplo, en la Agencia Espacial Europea, en la ESA, una gran parte del presupuesto de la ESA, en realidad, no es para la exploración tripulada. Bueno, sí hay una parte que se destina a eso, pero la mayor parte del presupuesto de la ESA realmente es para la observación de la Tierra. Y entonces son cosas que están relacionadas con nosotros. Entonces, en realidad, usamos el espacio al servicio del hombre. Entonces, la exploración espacial también tiene ese ángulo donde nos sirve a nosotros, como seres humanos, en nuestra vida cotidiana, todos los días, y también permite, pues, mejorar nuestra vida diaria y facilitarnos la vida. Eso. De acuerdo, al mismo tiempo vamos a poder hacer la transición con las diferentes preguntas para ver un poco lo que la gente ha respondido. Entonces, tuvimos una primera pregunta sobre cuánto tiempo se necesita aproximadamente para llegar a Marte con las tecnologías actuales. Entonces, Eso es. pues sí, Es exactamente eso. Son aproximadamente de 7 a 10 meses. Es el tiempo que tenemos para Marte. Bueno, para Júpiter, cuando vamos más allá, ahí ya hablamos de años, pero para Marte es exactamente eso. Son aproximadamente de 7 a 10 meses, sí. de acuerdo. Siguiente pregunta. Entonces, en Marte se puede salir, digamos, a tomar aire, entre comillas. Me hubiera gustado, pero sí. Desafortunadamente no, pues sí, no es el caso. Ojo, son las condiciones, también son los elementos químicos presentes. La presión es de aproximadamente cuánto en comparación con la... Tierra es mucho menor que la de la Tierra, entonces creo que es aproximadamente entre 4 y 5 veces menor que la de la Tierra. Y de hecho, la tasa de oxígeno que tenemos en la atmósfera marciana, tenemos entonces 97 de CO2 y creo que es 0,13 de oxígeno. Así que desafortunadamente no es posible. Light. Estamos más obligados en Marte que en la Tierra, en todo caso. De acuerdo, ok. Siguiente pregunta. ¿Por qué ir a Marte es mucho más difícil que ir a la Luna? Sí. Es exactamente eso. 90 es mucho. Está bien, ¿verdad? Es que sí pusieron atención. No, es mucho, es mucho. Y pues sí, es exactamente eso, es simplemente la distancia. La Luna, bueno, la Luna, de hecho, cuando está en su perigeo, creo que son 356.000 kilómetros. Entonces, cuando está lo más cerca de la Tierra, en su apogeo son 406.000 kilómetros. Y entonces siempre está alrededor de nosotros. Así que, de hecho, la Luna, al final, la dominamos, ya hemos estado ahí, así que volver también podremos hacerlo. Y por ese lado, en realidad, está muy cerca. Pero Marte, es cierto que, como mencioné, cuando estamos en la Tierra, a veces podemos ver Marte a simple vista desde el hemisferio norte, pero es un pequeño punto en el cielo, algo rojizo, está extremadamente lejos, estamos hablando de millones de kilómetros, así que es otra escala completamente diferente. De acuerdo. Siguiente pregunta. Lo más difícil de una misión humana a Marte sería sobre todo. Entonces, teníamos varias respuestas, pero creo que hay muchas más dificultades que solo sobrevivir y regresar. Teníamos que solo es llegar, sí, pero sobrevivir, en todo caso, es cierto que la supervivencia va a ser un... Creo que para los primeros hombres que vayan a Marte algún día, así será, creo, necesariamente. Pero será la supervivencia, ese será el gran reto, sí. Seguro que la supervivencia, cómo vamos a hacer para mantener a una tripulación en otro planeta tan lejos, eso realmente sí va a ser el mayor desafío, sí. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Las sondas Voyager están hoy? En el espacio interestelar, pues sí, ya lo mencionamos, Voyager 1 y 2, entonces ¿Ya están ahí o todavía no han cruzado? Creo que ya están ahí. ya están ahí, existen, ya están, ellas ya están, entonces oficialmente ya están a una distancia que es lo suficientemente grande como para decir que oficialmente estamos en el espacio interestelar.
Creo que Voyager 1 se dirige directamente hacia un exoplaneta que está ubicado a 17 años luz de la Tierra. Y Voyager 2 ya no recuerdo, pero va en otra dirección. Pero hoy en día es Voyager 1 el objeto construido por el hombre que está más lejos de la Tierra. Y entonces nos queda una última pregunta. ¿Cuál es la frase más correcta sobre Marte? Entonces, Sí. Bueno, sí, es una segunda Tierra donde podríamos vivir afuera, pero desafortunadamente no. Es un mundo hostil al que tendríamos que ir cuanto antes. Exactamente, sí, exactamente, eso es. Bueno, en comparación con lo que hacen en la superficie. ¿Y es un planeta lleno de océanos? No, tampoco. Hay planetas oceánicos que hemos detectado como exoplanetas, o sea, en otras partes de la galaxia. Pero en el sistema solar, al menos en el caso de Marte, no es un planeta océano, desafortunadamente. Aunque pensamos que albergó agua hace miles de millones de años. Así que, por eso, los instrumentos móviles como Perseverance y Curiosity están en Marte para buscar rastros de vida fosilizada. Y también buscar, bueno, ya que como seres humanos sabemos que la vida, nuestra vida, tal como la conocemos, al menos aquí en la Tierra, está ligada al agua. Bueno, al final, ir a Marte sabiendo que potencialmente hubo agua, también es preguntarse si hubo vida antes en Marte. Así que eso es. Pero de todos modos, sí, esa es la respuesta, exactamente. ok, entonces esa era la última pregunta. Muchas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias por esta entrevista. Ahora vamos a poder recibir también a Daniel Kent para que pueda responder a algunas de sus preguntas. Listo. Así que, bueno, no duden en participar. Normalmente debe haber micrófonos que van a estar circulando por la derecha y la izquierda si tienen preguntas que hacer. Tenía una pregunta. ¿Me puede explicar qué es un exoplaneta? ¿Qué? Entonces, Un exoplaneta es, de hecho, sí, según la definición, es un planeta que gira alrededor de otra estrella que no es nuestro Sol. Entonces, nuestro Sol es una estrella de tipo enana amarilla. Las enanas amarillas hay alrededor de 20 en la galaxia. El 70% de las estrellas de la galaxia son enanas rojas. Y un exoplaneta puede girar alrededor de diferentes tipos de estrellas. Entonces, es simplemente un planeta que gira alrededor de otra estrella que no es nuestro Sol. Entonces, en otro lugar de la galaxia o incluso en el universo, São Paulo, no sé si es cercana, no sé por qué nunca respondí. pero también hay planetas errantes que ni siquiera están asociados a estrellas. Es cierto, es cierto. De hecho, eso se descubrió hace poco, planetas que probablemente fueron expulsados de su estrella de origen. ¿Y eso también se considera un exoplaneta? Sí, son planetas. Planetas errantes, bueno, planeta ya significa errante, pero sí. Es cierto, es cierto. Es una tecnología, sí, es cierto. Tengo una pregunta aquí. Sí, multiverso. Ciencia ficción, fantasía, posibilidad. Bueno, yo estoy un poco del lado de la ciencia ficción, la verdad. Para mí es un poco ciencia ficción. Yo estoy del lado de la ciencia ficción con respecto al multiverso, pero de hecho creo que la física realmente rechaza la idea del multiverso. No. Para nada. Las ecuaciones tal como las escribimos, tú escribes las ecuaciones formalmente y tienes dos partes en una ecuación. Pones una cierta cantidad de preceptos de un lado y del otro lado pones todo lo necesario para que esos preceptos se cumplan. Y después uno observa la naturaleza para saber qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que poner. Porque las ecuaciones son formales, te pueden decir cualquier cosa y todo. Y en particular, nada impide que las ecuaciones globales del universo, nada impide que haya varios universos posibles, hay múltiples soluciones. Incluso puede haber muchos más de los que podemos manejar. Y la idea de universo y la idea de multiverso surgió como una hipótesis adicional para tratar de explicar las contradicciones a las que nos enfrentábamos cuando queríamos entender por qué el universo parece estar tan ajustado a nuestra propia existencia en la Tierra. Eso es. Entonces la gente pensó, pero después de todo, quizá nuestro universo no sea el único que existe, tal vez hay otros. Y eso no está en absoluto en contradicción con las leyes de la cosmología. Ahora bien, ¿eso significa que es científico por eso? Es científico en la medida en que está previsto, pero eso no significa que exista necesariamente. Yo perfectamente puedo soñar que hay elefantes verdes con lunares rosas en algún lugar de otro planeta. Aunque los biólogos me digan que no es incompatible, que es plausible, mientras no haya hecho la observación, nada prueba que eso exista. ¿Ven? Entonces no es porque sea científica y racional que por eso exista. Entonces no hemos hecho la observación, no lo sabemos. Una pregunta allá atrás. Sí, la observación. Por ejemplo, hoy hablábamos de modelos estándar, tal vez uno de ellos sea el modelo del planeta de Shane. ¿Ven? Por otro lado,
Hoy en día hay modelos que también cuestionan el modelo estándar, permitiendo explicar efectivamente más adelante un poco lo que es negra, la materia que permite explicar efectivamente en la situación un poco las diversas evoluciones, la energía oscura, la materia oscura. ¿Existe efectivamente hoy en día una teoría contraria que no? No lo creo. Pienso que hoy en día, como decía nuestro difunto colega Hubert Reeves, es el único y mejor modelo que tenemos en el mercado. Así, para decirlo de esa manera. Es un modelo, es lo que es. A algunos les molesta, a otros les satisface. No hay tantas hipótesis detrás. Después hay que decir que es bastante complicado de todos modos, porque para llegar a... Es un poco como el sistema de Ptolomeo, nos damos cuenta de que hay cosas que no funcionan, así que agregamos ciertos ingredientes, lo afinamos, etcétera. Y mientras no se vuelva insostenible, mientras no sea completamente artificial, pues mantenemos ese sistema, lo conservamos y efectivamente hay tensiones. Hace rato lo llamé tensión. Hay otras, que nos preocupan, como por ejemplo el hecho de que el universo, si miramos de este lado y de aquel lado, presenta las mismas propiedades. Aunque son regiones del espacio que nunca se han encontrado, que no están conectadas por ninguna causalidad. Entonces se encontró, es la teoría de cuerdas, por ejemplo. ¿Todo? Entonces se encontró la inflación para lograr explicar eso. Después ustedes necesitan, eso es otra cosa de la teoría de cuerdas, es para entender lo que pasa a nivel de la singularidad. Y ahí efectivamente también tienen otras opciones, pero esas opciones no ponen en duda el inicio del Big Bang. Es simplemente una manera de entender cómo sortear la singularidad. Entonces todavía hay muchas tensiones, pero en general es bastante extraordinario que obtengamos tantos resultados satisfactorios e incluso a menudo predicciones. Hay cosas que hemos logrado predecir, por ejemplo, en el modelo el sistema de la amplificación gravitacional. Logramos predecir la llegada de una imagen unos meses después de haber descubierto una. Otra llegó a nosotros, y la observamos en la placa porque había seguido un camino diferente al anterior, y por eso esas imágenes llegaron desfasadas, porque no recorrieron exactamente el mismo trayecto desde la fuente hasta nosotros. Así que hay cosas que de todas formas son extraordinariamente, que son predictivas. Y también está el hecho de que hay varias formas de obtener resultados concordantes por medios completamente diferentes. Por ejemplo, lo que llamamos la nucleosíntesis de los elementos, es decir, entender lo que pasó durante los primeros 3 minutos justo después del Big Bang. Bueno, eso es algo que da resultados totalmente acordes con lo que observamos a nuestro alrededor, la abundancia de los elementos. La nucleosíntesis dentro de las estrellas, a través de la nucleosíntesis, es decir, realmente la estructura de los átomos, se obtienen resultados sumamente interesantes en el marco del Big Bang y también se obtienen resultados si estudiamos la dinámica, etc. Entonces, son maneras diferentes de pensar el universo, de estudiarlo, y por ahora logramos tener concordancias magníficas. Así que bueno, yo no soy un ayatolá del Big Bang, de hecho a los ayatolás en general no les gusta mucho eso, pero diría que sigue siendo el mejor modelo que tenemos. Bueno, sigamos con él mientras nos siga dando resultados interesantes. Y no será de eso de lo que hablaremos más allá del muro de Planck algún día. Y no será de eso de lo que hablaremos más allá del muro de Planck algún día. No podemos ir más allá del tiempo de Planck. Bueno. En todo caso, no duden en seguirnos en YouTube. Vamos a poder subir la retransmisión y muchas otras retransmisiones en el canal de YouTube y vamos a poder hacer otras conferencias sobre otros temas. Así que no duden en mantenerse informados. Muchas gracias, de verdad.